Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. El video de hoy tiene que ver con una explicación mucho más práctica respecto a lo que hemos estado viendo del dibujo arquitectónico y sobre todo lo que hemos estado aprendiendo para dibujar ¿cierto? La arquitectura por medio de la técnica de perspectiva, ¿ya? Para eso vamos a ver hoy día algunos ejercicios con distintos tipos de puntos de fuga que más o menos van a ir reforzando lo que ustedes fueron trabajando durante esta semana y con el fin de que podamos ir retroalimentando un poquito lo que se va a ir viendo también en la clase online, ¿ya? Para eso vamos a cambiar la camarita y vamos a situar nuestra hoja. Aquí yo tengo mi hoja en blanco, como pueden ver. Para esto yo voy a utilizar un lápiz grafito cualquiera. Este es un Faber-Castell HB. No sé si se logra ver bien ahí. No, creo que por ahí. Una goma para en caso de que me pueda equivocar. Y si es muy difícil de repente trabajar con líneas rectas, utilizar, ¿cierto?, una regla. Nosotros hemos estado viendo cómo construir ciertos distintos tipos de volúmenes a partir de la técnica perspectiva. Esta técnica habíamos visto que tenían diferentes elementos que iban a ser esenciales. Para en este caso, ¿cierto?, vamos a tener nuestra línea como del horizonte, donde se sitúan, ¿cierto?, todos los puntos de fuga. ¿Ya? Vamos a tener también las líneas que van a tener que ver con las verticales, que van a permitirnos a nosotros poder mantener, ¿cierto?, una perspectiva y una geometría también, y una forma correcta, que no pareciese que los elementos se estuviesen cayendo, ¿cierto?, o tuviesen fallas en las líneas. Entonces se utilizan, en ese caso, las líneas verticales. Y dentro de ellas, dependiendo del volumen, el tamaño que vamos a trabajar, vamos a tener, ¿cierto?, nuestra línea de tierra, que es una línea que nos va a dar de cierta manera un tope con los elementos, hasta dónde van a ir llegando elementos que tengan, ¿cierto?, la misma cercanía de plano, por ejemplo, para que un elemento que esté a la misma distancia no quede, ¿cierto?, más adelante que otro. Eso permite la línea de tierra. Y finalmente vamos a utilizar, ¿cierto?, estas líneas que van a ser conocidas como las líneas de proyección, las líneas de dirección o auxiliares, que van a salir derechamente del punto de fuga, ¿ya? Estas serían como las líneas de proyección o la línea direccional o las líneas auxiliares. O sea, tienen distintas formas, incluso se conocen como línea guía, ya que nos permite a nosotros construir, ¿cierto?, un volumen en profundidad, dando que este material, ¿cierto?, en 2D pueda tener un efecto tridimensional. Para eso vamos a utilizar estos elementos y van a ser clave. Quizá al principio nos parezcan muchos tipos de líneas con nombres como con siglas, pero a medida que ustedes vayan practicando, este tipo de líneas van a ir siendo cada vez más simples, más sencillas, e incluso va a llegar un momento en que si usted domina este tipo de perspectiva, muchas veces ya ni siquiera las necesite. Va a tener la capacidad y la habilidad, ¿cierto?, de poder proporcionar solamente con su ojo, ¿ya? Bueno, vamos a pasar ahora a otra hojita. Este era como los ejemplos que habíamos visto en la clase. Y vamos a trabajar distintos volúmenes. Nosotros vimos, ¿cierto?, las distintas posibilidades que puede trabajar un punto de fuga. Vamos a situar acá, en este caso, una línea que va a ser nuestra línea del horizonte, y voy a situar un punto de fuga. En los ejercicios que vimos, nosotros podemos tirar distintas líneas de proyección o situar distintos planos de manera inmediata, ¿ya? Las líneas son guías, porque solamente nos permite a nosotros poder tener una aproximación de lo que vamos a ir más o menos trabajando. Si se fijan, no sé si se logra ver bien en el video, pero acá yo tiré varios tipos de líneas direccionales, ¿ya? Y
este tipo de línea es justamente el efecto que provoca muchas veces que erremos en el uso de las líneas verticales, porque nos hace dar un poco la sensación de que va a ir en curva, ¿ya? Y uno de repente tiende a utilizar mucho las diagonales cuando en realidad lo que necesitamos es utilizar verticales. Acá yo lancé distintos tipos de líneas, ¿ya? Uno puede crear distintos bocetos, elementos, volúmenes a partir de esto. Podemos trabajar, ¿cierto? Desde un cubo como caja, ¿cierto? Como ver profundidad de una caja hacia adentro. En el caso, por ejemplo, de trabajar habitaciones, tenemos acá nuestras verticales, que inmediatamente me van a dar, ¿cierto? Que la figura se vea mucho más rectangular, ¿cierto? No se vea como si se estuviera ladeando, yéndose hacia otros costados. Esto con un punto de fuga me permite entonces poder trabajar quizás con profundidades en caja, ¿cierto? Con fondos. Por ejemplo, también al mismo tiempo, de acuerdo a los elementos que uno pueda ir integrando, estos efectos, por ejemplo, si lo dejo así, puede dar perfectamente la sensación de profundidad, ¿cierto? Hacia esta tapa como fondo, como también la profundidad contraria, que sería como esta, la primera capa, y pareciese un poco más tridimensional, como que estuviese saliendo hacia afuera en vez de que estuviese, ¿cierto?, una profundidad hacia adentro. ¿Qué otro tipo de perspectivas podemos ir trabajando con un punto de fuga? Tenemos esta. Podemos trabajar, ¿cierto?, la paralela. En este caso, trabajar dos volúmenes separados. Por ejemplo, acá. Acá, por ejemplo, es importante que yo tengo mi línea del horizonte y acá tendría que yo situar la línea de tierra, ¿ya? En este caso, por ejemplo, la línea de tierra se hace bastante útil porque permite que los dos edificios mantengan la misma distancia, por ejemplo, las dos estructuras que yo tenga acá, o los dos volúmenes, etcétera. Ya mantengan la misma distancia y tengan exactamente la misma profundidad. En cambio, si yo no tuviera la línea de tierra, probablemente este podría quedar un poquito levemente más abajo y uno de repente podría quedar, ¿cierto?, como con una sensación un poco extraña, como que los edificios estuvieran un poco desbalanceados. Entonces, para evitar ese tipo de errores que son muy comunes en el dibujo en perspectiva, uno siempre tiene que recordar el tipo técnico, la técnica, o los elementos técnicos que nosotros recurrimos en el dibujo, que serían en este caso este uso de líneas en particular, ¿ya? Entonces, con un solo punto de fuga, por ejemplo, ya tengo una vista paralela, que es un tipo de perspectiva que también vimos en clase, ¿ya? Y puedo trabajar dos volúmenes, ¿cierto?, en paralelo, a diferencia de este que tenemos un solo volumen. Este en este caso sería con un punto de fuga. También, ¿qué otro tipo de forma podemos trabajar con el punto de fuga? Uno solo. La vista de costado, ¿ya? De repente acá podemos tener, y podemos solamente dedicarnos a ver una parte de un muro, ¿ya? Un costado. Una obra podría ser, acá tengo todas las líneas, si se dan cuenta, mira, acá cometí uno de los errores muy comunes cuando uno no utiliza las líneas de dirección. Ya cuando uno trata de hacer, ¿cierto?, la diagonal, uno entiende, repite muchas veces esta diagonal. Esta estaría inclinada al mismo nivel como de grado que estaría esta. Pero resulta que a medida que las líneas de dirección se van acercando a la línea del horizonte, también va a ir cambiando los grados que va a ir teniendo estas líneas. Por lo tanto, ese es uno de los errores más comunes, que se me haya ido esa línea hacia arriba, y por eso es importante que siempre trabajen con las líneas de dirección y auxiliares, porque ahí les va a permitir a ustedes poder sacar inmediatamente la proporción
de cómo se verían los elementos. Estarían todos a una distancia que es acorde a la proporción o a la escala, como se habla muchas veces en arquitectura, un trabajo a escala. Mantiene la escala de acuerdo a lo que sería esta ventana, por ejemplo, que es como una ventana, un cuadrado, estaría a la misma proporción de distancia que estaría esta, por ejemplo, porque la profundidad que tienen es armónica, es proporcional debido al uso cierto técnico de la perspectiva. Entonces tenemos este tipo de formas que uno puede trabajar con un punto de fuga. Ustedes pueden ir encontrando distintas más, trabajando también distintos volúmenes con un puro punto de fuga, como vimos en el ejemplo. Y vamos a ver ahora, ¿cierto?, los ejercicios con 2 puntos de fuga, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora. En este caso, ¿cierto?, vamos a tener un punto de fuga acá, y un punto de fuga acá. Yo puedo, en este caso con una línea más larga, puedo tratar de trabajar, ¿cierto?, con mi regla, para situar la línea del horizonte, para yo más o menos entender qué volumen voy a tener mirando, ¿cierto?, desde contrapicado, que cuáles van a estar con esta vista aérea o de pájaro, etc. ¿Ya? Y de estos 2 puntos vamos a ir sacando todos los volúmenes. Ustedes podían trabajar distintos tipos de volumen. Cuando nosotros queríamos trabajar, ¿cierto?, la vista aérea, uno tenía que trabajar las perspectivas, ¿cierto?, o la línea de guía bajo la línea del horizonte, no sobre. Entonces todas tendrían que estar por debajo. Ahí esta sería más larga, me voy a ayudar mejor con la regla para que no se vea tan extraño. Ya, acá también. Ustedes, las líneas que hagan en dirección al lugar que indiquen, no sé, puede ser más ancha, más delgada, va a dar igual en el sentido en que no va a perder la proporción, ¿ya? Acá yo llegué y lancé líneas de manera aleatoria y acá se me forma, ¿cierto?, el prisma o mi rectángulo que voy a trabajar como volumen, ¿ya? Acá yo tengo la vista desde arriba, entonces yo puedo seguir trabajando más líneas de dirección para ir dándole el volumen. Aquí voy a tener mi vértice, puedo llegar a mi vértice, al segundo. Si se dan cuenta, de repente las líneas se van a ir agudizando, se van a ir acercando cada vez más, dependiendo, pero no pasa nada. Eso es parte de las líneas que uno va a ir trabajando con el volumen. Entonces, acá ya tengo acá mi línea de verticales, ¿cierto? Y ahí ya tengo entonces un volumen que estaría visto desde arriba. Nosotros vimos en los videos, en los tutoriales, ¿cierto?, que uno podía trabajar distintos tipos de volúmenes, podía uno también trabajar, ahí sí se ve mejor, creo, agregados, ¿cierto?, sustracciones, poder hacer calados, tanto dentro de los elementos, y eso solamente iba a depender de su ojo, ¿cierto?, y de su ganas de más o menos ir practicando, de la cantidad de práctica que tenga. ¿Ya? La idea es que los ejercicios que ustedes hagan sean súper aleatorios, en el sentido de que les permitan, en realidad, poder practicar el volumen, realmente la perspectiva, y no les haya sido muy complejo, sino que trabajarán con volúmenes sencillos. ¿Ya? Ahí entonces, por ejemplo, tengo como un calado en el centro, y todos estos elementos, ya sea que saque o que incorpore, van a estar todas las líneas de dirección sacadas desde el mismo punto, y básicamente utilizan todo, la misma técnica, ¿ya? Acá tenemos un nuevo vértice, vamos a trabajar ahora un dibujo que es como más la perspectiva oblicua, ¿ya? Que sería, ¿cierto?, como el dibujo de esquina, donde uno va a predominar, ¿cierto?, ya sea la esquina de manera simétrica, sería, ¿cierto?, súper centrado a la línea del horizonte y de la hoja,
Si no, uno puede ir más o menos dando mayor cara o no a otra, dependiendo de la distancia de los puntos de fuga correspondiente al vértice o a la línea vertical que tengamos. Por ejemplo, acá esta está más cercano a la línea horizontal, entonces va a ser la cara que se va a ver más chiquitita. Y en cambio esta está más alejada y permite que se extienda mucho más en comparación con esta. Entonces acá ya tenemos, ¿cierto?, una perspectiva que sería oblicua, que es como ver desde las esquinas. Y a esto ustedes también le pueden trabajar distintos agregados o sacados, o simplemente incorporar elementos, situarlos también en perspectiva, ya sea, por ejemplo, ventanas, puertas, luces, lo que sea, todo tiene que estar dentro, circunscrito, ¿cierto?, dentro de estas líneas diagonales, que son las líneas guía, y que más que las líneas guías también son las líneas de profundidad. Entonces, por ejemplo, yo quiero agregarle acá un elemento. Voy a poner, ¿cierto?, como siempre, la línea que va a ir desde el punto de fuga. Acá mi línea vertical que va a llegar acá. ¿Ya? Acá como está abajo, ¿cierto?, de la línea del horizonte, entonces mi diagonal ya no sube, bajaría. Ahí está mi vértice que yo incorporé, que sale, ¿cierto?, de mi punto de fuga. Ahí sería este. Ay, perdón, me confundí, ahí era este, más arriba. Ahí sí. Esa, bueno, ahí la línea esa que después quedó como esta. Ya. Entonces, acá yo, por ejemplo, estoy tratando de hacer un agregado. Tengo mi línea acá, diagonales, y voy a agregarlo hasta acá. Entonces, todo esto, todo este rectángulo que está aquí, yo lo agrego. Y, como siempre, el costado termina, ¿cierto?, acá mi punto de fuga. Mi vértice también tiene que calzar con mi punto de fuga, ahí lo calzo. Y eso me va a dar, ¿cierto?, un agregado. Entonces, para que se vea mejor, vamos a borrar las líneas que se encuentran dentro para que el agregado como que se vuelva un volumen más sólido. Entonces tenemos acá. Entonces, así ustedes pueden ir trabajando distintos tipos de perspectivas y también distintos tipos de volúmenes, mezclando también entre sí, combinándolo. Entonces podemos trabajar distintos tipos de estructuras. Ahí tenemos una perspectiva, por ejemplo, ya más oblicua, que es la que vemos acá, y esta, ¿cierto?, también lo mismo. Si se fijan, esta es la cara que está más cerca del punto de fuga a la línea del vértice, ¿cierto?, de esta esquina, y este punto de fuga está bastante alejado, entonces podemos ver muchísima más la cara de acá en comparación de esto. Entonces, ambas quedarían, ¿cierto?, dentro de la misma perspectiva oblicua, y uno puede trabajar este tipo de volumen, por ejemplo. ¿Ya? La idea es que ustedes vayan practicando. Nosotros en clase este ejercicio lo vamos a seguir repitiendo para que podamos dominar el dibujo en perspectiva y así poder pasar a nuestro proyecto que tiene que ver más con el dibujo arquitectónico. ¿Ya? Vamos a estudiar distintos tipos de arquitectura y cómo esta arquitectura se circunscribe, ¿cierto?, dentro del dibujo. ¿Ya? Así que nos vemos en la clase online. Vamos a cambiar acá la camarita. Ahora sí. Bueno, entonces la idea es que estos tipos de pasos los revisemos nosotros en las clases y al mismo tiempo que ustedes sigan practicando, ¿cierto?, en sus casas. Lo ideal es que utilicen una hoja blanca justamente para no tener confusiones con tantas líneas. Si ocupan la hoja del cuaderno, ya tiene líneas de la efecto cuadriculado, ¿cierto?, que es lo que mayoría son. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, es mejor que utilicen una hoja blanca cualquiera. Puede ser de blog, puede ser de oficio, puede ser su croquera, puede ser una hoja de cuaderno croquis, etc. Ustedes pueden ir tratando de buscar las soluciones en ese aspecto. Y eso, chiquillas, los espero entonces en las clases online. Cualquier consulta, ustedes saben que pueden escribirme, o bien hay muchísimos tutoriales en internet donde ustedes también pueden ir descubriendo
técnicas que les sean también más compatibles con su forma de aprender y que les permita, que con mayor razón, entender esta forma que es base dentro del dibujo, que son técnicas básicas, que les va a permitir desarrollar estas habilidades y en el fondo poder ir generando proyectos más complejos, pero al mismo tiempo teniendo las herramientas necesarias para que esos trabajos queden bien, ¿ya? Así que eso, chiquillos, practiquen mucho, el secreto está en la práctica, nada más que eso. Así que nos vemos en las clases online. Así que chau, chau.